Siempre el Señor está dando como ese chance de arrepentimiento a los corazones, porque el Señor es misericordioso y no quiere destruir a nadie, Él quiere que todos procedan a arrepentimiento, pero el corazón del hombre es muy duro, y se endurece contra Dios, y a veces el Señor tiene que enviar la sentencia final, ¿no? Que es como la sentencia de Jeroboam, realmente destruirlo por completo, porque su corazón nunca se arrepintió. Y vamos a ver esa diferencia, ¿no? Los profetas tienen esa función, y la palabra profética siempre tiene esa función de ir para tocar corazones y llamar al arrepentimiento. A veces esas personas, esos corazones, esos que reciben el mensaje profético, responden con arrepentimiento. Otras veces no. Nosotros vimos que Jeroboam no se arrepintió, a pesar de que la profecía fue tan dura para él. Primero la profecía del varón de Dios, aquel que el león mató, y después la profecía de este profeta que ya le había profetizado varias veces a él, pues tampoco escuchó él al profeta que el Señor le había mandado varias veces, ¿no? Entonces, su corazón se endureció y su juicio fue terrible. No iba a permanecer su descendencia sobre la tierra. O sea, que como si no hubiese existido Jeroboam nunca. Seguidamente, estamos todavía en el capítulo 14, no hemos terminado este capítulo. Dice el versículo 21 al 31, vamos a ver entonces el reinado de Roboam. Recordemos que ya el reino se dividió, 10 tribus en el norte, 2 tribus al sur, y Roboam entonces está reinando sobre Judá. Vamos a leer entonces del 21 al 31. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia de estos dos reyes. Por ahí está Anita. ¿Nos puedes ayudar, Anita, con la lectura del 21 al 31? Claro que sí, Martica. Buenos días, hermanos. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Perdón. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban, y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboán y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboán y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboán con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y reinó en su lugar Abián, su hijo. Amén. Bueno, Anita, muchas gracias. Esto es todo lo que vamos a encontrar de Roboam en el libro de Reyes, pero para ampliar un poco el entendimiento de lo que fue el reinado de Roboam, porque si nosotros vamos a ver al reinado de Jeroboam, el libro de Reyes le dedica un buen espacio y hace mucha
claridad y marca eventos importantes en la vida de Jeroboam. Aquí no, es muy corto lo que se dice de Roboam. Entonces, para ampliar esto, vamos a ir a Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas nos va a ampliar siempre los reinados de los reyes de Judá. En Crónicas nosotros no vamos a encontrar ningún rey de Israel, sino solamente los reyes que sirvieron al lado de Judá. Entonces vámonos a Crónicas, vamos al capítulo 10, no, perdón. Vamos. Al 12. Sí, al 12, pero yo quería leer un poquito antes, desde el 11, desde el capítulo 11, para ver algunos detalles de lo que hizo Roboam. Mire, en el capítulo 11, desde el versículo 5 en adelante, dice, y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sorá, Ajalón, Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también la fortaleza y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque si algo caracterizó el reinado de Salomón fue la paz. Salomón no tuvo guerra, Salomón tuvo muy pocos opositores y nosotros vimos que él pudo extender su reinado y tener esa prosperidad que tenía y nunca vino a él ataques externos y tenía un ejército pero de lujo. Salomón no tenía un ejército de guerreros pues para defender su territorio. Ahora nosotros estamos viendo algo diferente aquí con Roboam y es que él fortifica ciudades, prepara un ejército, o sea, se blinda porque él sabe que ahora no tiene la protección de Dios. Ahora Roboam está bajo su propia protección. Entonces, cuando el ser humano, cuando el hombre no tiene la protección de Dios, porque obviamente esto demarca la condición del corazón de Roboam. Roboam no era un hombre que confiara en Dios. Roboam confiaba en sí mismo, confiaba en su fuerza y confiaba en lo que él podía edificar. Como dicen por ahí, un dicho popular que tenemos los colombianos, ¿no? Más vale la seguridad que la policía, ¿no? Nosotros preferimos entonces generar nuestra propia protección, que es una de las necesidades del hombre. Hay tres cosas que nosotros buscamos siempre para que nuestra vida tenga confort. Nosotros vamos a buscar provisión, protección y deleite. Y estas tres cosas vienen de Dios. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro protector y Dios tiene que ser nuestro deleite. Aquí estamos viendo cómo Roboam se genera a sí mismo su propia protección, porque él no confiaba en Dios, sencillamente no confiaba en Dios. Es algo que nosotros vimos desde el principio porque pues por causa de él es que se divide el reino. No tenía un corazón para Dios. En el 13 dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años.
porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Mire, ¿cómo les parece? Entonces, todos los que estaban al otro lado, en las 10 tribus, todos los levitas y los sacerdotes que se quedaron desempleados porque Jeroboam montó un culto extraño y cambió totalmente el designio de Dios, que era que los descendientes de Aarón eran los sacerdotes y los de la tribu de Leví eran los que servían en el templo. Pero como él no iba a Jerusalén, entonces él cambió todo eso. Pero estos se quedaron sin empleo y obviamente que ellos sabían que la voluntad de Dios era que ellos fueran los que sirvieran al Señor en todo el servicio de la casa de Dios. Ellos entonces se van a Judá y fortalecen el reino de Judá. Pero también habían civiles, digámoslo así. Había gente que no era necesariamente levita, sino que tenían en su corazón que a Dios se adoraba en Jerusalén y que no podían adorar al Señor de una manera diferente. Estos también se fueron al lado de Judá. O sea que hasta los tiempos del Señor siempre vamos a encontrar nosotros judíos de todas las tribus, porque también hubo en Judá gente de las 10 tribus que se pasaron acá y conservaron el culto verdadero a Dios. Por eso no desaparecieron del todo. Esto de las 10 tribus perdidas, ustedes van a buscar mucho y van a leer mucho sobre eso. Cuando las tribus son llevadas a la deportación por Asiria, pues desde ahí se genera un mito, porque las 10 tribus desaparecen, o sea, las 10 tribus se van a la dispersión, se mezclan con las naciones y se pierden, sencillamente se pierden, y de ahí se ha desprendido muchísimo, digamos que a veces son hasta cuentos, y se habla mucho sobre eso, y ustedes dicen que hasta los indígenas aquí en América vienen de las 10 tribus, que los sefardíes, que bueno, los mismos cristianos de hoy día son esos judíos que estaban perdidos, pues hay muchas cosas que se dicen. Lo cierto es que la escritura nos está diciendo que muchos de esos de las 10 tribus pasaron allí a Judá y en ellos pues no se perdió la descendencia, todavía existen hasta hoy descendientes de los israelitas, porque ellos no se perdieron, no se fueron a la dispersión como se fue el resto del pueblo. Entonces esto es importante. A Judá le fortalecieron entonces Leví y todos aquellos que no quisieron hacer ese culto extraño que Jeroboam montó. En el 18 dice, y tomó Roboam para mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abijail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saán. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón. Recordemos que Absalón era hijo de David, o sea que Maca era como un tío de él, ¿no? Este Absalón era tío de Roboam, y él tomó entonces la hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 70 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe de príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Fíjense algo aquí también, ¿qué está pasando? Algo que sí hizo Roboam fue conservar el linaje de David, porque él sabía que la promesa de Dios era sobre el linaje de David. Por eso él se toma entonces toma parientes como esposas, y a través de ellas tiene muchos hijos.
Pero también comete el pecado de David y Salomón. Muchas esposas y concubinas. Por lo menos aquí dice que tuvo 60 concubinas, imagínense eso. En menor número que Salomón, pero pues como que digno hijo de su padre, hizo lo mismo. Toma muchas mujeres para sí, tiene muchos hijos y también usa a los hijos como estrategia, los pone como príncipes y los manda a gobernar en esas ciudades que él había fortificado, para así tener lealtad y fortalecer su reino. Digamos que como estrategia, pues era algo que le era lícito hacer al rey y esto se usaba en estos tiempos, era que los hijos preservaban la descendencia y preservaban el reino, porque ellos heredaban el reino y heredaban obviamente el gobierno y el poder. Esto lo hizo entonces Roboam. Por eso la escritura dice que obró sagazmente, o sea, esto lo hizo con propósito. Eh, Ahora sí, en el capítulo 12, que decía Anita aquí en Segunda de Crónicas, aparece la incursión, cómo fue la incursión del rey de Egipto. Anita, ¿nos quieres ayudar con la lectura? Leamos todo el capítulo 12. Bueno, cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquenios y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Y todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboán reinó en Jerusalén. Y era Roboán de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboán fue Naama Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Abías su hijo. Amén. Amén. Ok, entonces aquí tenemos más detalles de lo que estaba hablando o contándonos el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes no nos habla tan claramente ni tan explícitamente lo que pasó con Sisac, que es el rey egipcio que viene y lo invade. Miren una cosa, comenzamos diciendo que
durante 3 años, eso lo leímos en el versículo 17 del capítulo 11, que durante 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. O sea que cuando dice que anduvieron en el camino de David y de Salomón, es que esos 3 años hicieron lo correcto. 3 años solamente permanecieron ellos buscando al Señor, estableciendo las cosas correctamente, buscando hacer la voluntad de Dios. Pero después de 3 años, cuando él ya fortificó las ciudades, cuando ya puso a sus hijos a reinar, cuando se apartó del Señor. Lo que nos da a entender que Roboam quería el reino pero sin Dios, porque al final va a decir que Roboam hizo lo malo ante los ojos de Dios porque no tenía un corazón para Dios. O sea, él siempre actuaba, era por conveniencia. Él quería su reino, quería las cosas de Dios pero sin Dios. Y durante el reinado de Roboam, pues permanecieron los lugares altos, la adoración a estos ídolos que Salomón había dejado y había puesto, como las imágenes de acera y todos estos ídolos abominables que Salomón ya había pecado con esto. Había sodomitas. Estaba leyendo por ahí un comentario que dice que los sodomitas a veces se refieren pues a los hombres homosexuales, pero también a las cuestiones con mujeres, porque había esos cultos paganos que involucraban prostitutas en esos lugares y también ellas practicaban esto, entonces se podía referir a hombres o mujeres, ¿no? Pero cuando hay idolatría, fíjense algo, el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos, en esa primera capítulo de Romanos, cuando él dice que los hombres dejaron a Dios y adoraron el madero y se hicieron ídolos, él termina diciendo que el hombre se aparta de Dios en la idolatría y seguido de eso dice que terminan en pasiones desordenadas y en homosexualidad. Parece que el pecado de la idolatría está muy ligado a la homosexualidad. O sea, no comienza todo por allí. Comienza apartándose de Dios en la rebelión de la idolatría para terminar en la rebelión de la sexualidad. Porque un homosexual se rebela contra Dios porque generalmente no se acepta la condición en que nació. Ustedes saben que todo esto que tiene que ver con la disforia de género y con la parte de la homosexualidad es no aceptación de lo que Dios como Dios te ha creado, ¿no? Dios te creó un hombre, pero entonces tú te crees mujer y te rebelas contra lo que Dios creó y lo que Dios hizo de ti. Pero esa rebelión comienza siempre en apartarse primero de Dios. Ahí es que el hombre comienza a pecar y por eso es que después vemos que termina en este tipo de pecado. Y la escritura lo va a decir, habían sodomitas en este tiempo y eso es fruto de esta idolatría. Este fin de semana que estuve en estos pueblitos del norte del valle, me acordé de esto porque estaba viendo las tres cruces en un lugar alto, ¿no? Siempre se buscan los lugares altos para colocar esos ídolos. Aquí tenemos a Cristo Rey, aquí tenemos las tres cruces, y en todos estos lugares altos se colocan estos ídolos. Nosotros ahora tenemos la Iglesia Católica, que es la que pone todos esos ídolos, pero también había muchos nichos de esas virgencitas que ponen así en esos nichos en los jardines. Entonces casi que uno pasaba por muchas casitas y tenían esos nichos afuera de esas vírgenes en los jardines. Y fíjense que eso pasaba también en estos tiempos de Judá y de Israel. Ellos tenían esos ídolos en los lugares altos y edificaban esos lugares para ir a adorarlos. O sea que hoy tenemos una muestra moderna de esto, pero la estamos viendo, mis hermanos. La cosa no ha cambiado.
Lo que estamos leyendo nosotros en la escritura es tan actual, solamente que tenemos ahora otros protagonistas de la historia, otros agentes participantes de esta historia, pero es la misma cosa. El corazón humano es igual. El corazón humano se aparta de Dios y puede poner un ídolo en su corazón. Fuimos a visitar la cuñada de mi hermana que vive allá en Roldanillo y tenía un oratorio y ella muy orgullosa nos dijo, y aquí tengo el oratorio, y entramos al oratorio. Ay, Dios mío, eso era lleno de imágenes por todos lados, escapularios, camándulas, velas encendidas. Usted entra allí y siente como un escalofrío, como de muerte, o sea, algo de muerte espiritual, ¿no? Y resulta que ella como ser humano en su carácter es terrible, porque mi hermana me venía contando cosas. Y entonces yo le dije, ¿se da cuenta, Celita, que la religión no transforma a nadie? Porque ella con ese oratorio que tiene allí, pero de nada le sirve. El corazón no se transforma por la adoración a ídolos, a imágenes, o sea, y se busca es la prosperidad, la plata, porque íbamos saliendo y entonces entró una libélula y entonces ella ahí mismo dijo, ay, eso es plata, las libélulas son plata, vea, nos va a llegar plata, o sea, pura superstición. Y uno dice, Dios mío, o sea, ese es el corazón del hombre. Y eso es lo mismo que, o sea, esto que yo les estoy hablando es como si estuviéramos leyendo la escritura, porque eso era lo que pasaba en este tiempo. ¿Qué dice Alecito? Sí, eso que está, lo que estás diciendo, Martica, es de mucho, o sea, de pedirle mucho al Señor en oración que nos revele. Porque de la misma forma en que el Señor hace 2000 años hizo pues como esa transición del primer pacto al segundo pacto, y este segundo pacto se mueve bajo la dirección directa del Señor y hay un cambio total. Pues ahí nos damos cuenta también que todo ese mundo espiritual oscuro, las tinieblas, pues también hicieron ese cambio, o sea, no se quedaron quietas. Y pues ahora lo que tú dices y lograste diferenciar en el espíritu, pues es esto mismo que se vivió allá en esa Israel y en esa Palestina vieja, pues del Antiguo Testamento, y la tenemos ahora. Así como el Señor pasó de la ley a la gracia, pues las tinieblas también pasaron de esa idolatría como tan marcada a una idolatría un poco más sutil y que no la percibimos. ¿Y cuántas veces en el día no andaremos nosotros en eso sin darnos cuenta? Sí, es tremendo, porque poner al Señor en primer lugar representa abandonar todo aquello en lo cual nosotros podemos colocar nuestra fe, nuestra dependencia, todo. Él tiene que ser nuestro todo y no nos podemos hacer imagen del Señor en ningún aspecto. Entonces, fíjense que ellos abandonan, Judá también abandonó al Señor. No, eso es lo que está diciendo acá la Escritura. Cuando ya él había consolidado el reino, pues se olvidó del Señor. Entonces dice el 2, y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, ahora sí el Señor, entonces se levantó un enemigo que viniera a hacer juicio contra Roboam. Todos estos ataques que el Señor traía y permitía eran por juicio. Así que nosotros traslademos esto a lo que está pasando hoy día allá en Israel. Es juicio también, no nos olvidemos de eso. A Israel le ha llegado su juicio. ¿Y por qué le ha llegado su juicio? Porque están en pecado, porque han dejado a su Dios. Fíjense que este Sisac fue el que había recibido a Jeroboam. Jeroboam se refugió en el reinado de Sisac allá mientras Salomón lo perseguía, porque Salomón persiguió a Jeroboam. Pero cuando ya Salomón muere, entonces Jeroboam regresa, pero es el mismo. Sisac es conocido en la historia como Sesón I, es un faraón de Egipto de origen libio. Y él comienza la 22ª dinastía
de los faraones. O sea, él da inicio a esa dinastía de estos faraones. Entonces, el Señor incita a este rey, Sisac, para que se expanda, porque todos estos imperios eran expansionistas. Entonces, pues lo incitó el Señor. La Escritura lo que nos va a decir es esto. Pueda que uno lea en la historia que, bueno, César quiso o Sisac quiso extender su reino y fue y atacó todas estas ciudades. Inclusive hay registros en unos muros en Egipto sobre el ataque a Judá. Eso está registrado en la historia. Pero lo que Crónicas va a decir es el por qué. ¿Por qué vino entonces este ataque? Porque Roboán y porque Judá también se había apartado del Señor. Y estamos hablando de los que estaban al lado de acá, que eran los que tenían Jerusalén y tenían el verdadero culto. Estos también se apartaron. Imagínense la condición del pueblo de Israel en ese momento. Entonces viene Sisac con 1.200 carros, esto era un ejército inmenso, y con 70.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos, cuando uno busca, ¿quién eran estos suquienos? Pues dicen que eran unos nómadas. Los hebreos dieron este nombre a pueblos nómadas y que eran de raza africana, o sea que eran colaboradores de este faraón. Y también etíopes, obviamente, etíopes que venían con él. Y que no tenían número, o sea, eso era un ejército numerosísimo. Y Judá no era muy grande, ustedes saben que era solamente 2 tribus, o sea que está en una desventaja tremenda. Entonces vino el profeta. Siempre el Señor nos va a enviar el profeta antes de la destrucción. La pregunta es, ¿será que el Señor envió profeta ahora a Israel antes de esta invasión? No sabemos, pueda que sí, porque el Señor siempre está enviando su mensajero. La misión del profeta es traer al pueblo siempre ese mensaje que tiene como fin tocar el corazón y generar arrepentimiento. Entonces, Semaías es el profeta que el Señor va a levantar y lo envía a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. O sea, ahí estaban reunidos y el Señor aprovecha y dice, bueno, Semaías, vaya y profetice. Entonces, él fue y él les dijo, así ha dicho Jehová. Esas son las palabras que va a decir Semaías. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Miren lo que está pasando aquí. El Señor no nos va a abandonar de buenas a primeras, o sea, siempre que el Señor nos abandona a un juicio es porque antes nosotros le hemos abandonado a Él. No se nos olvide eso. Siempre que vamos nosotros a pasar por alguna situación donde sabemos que es un juicio de Dios, es porque antes nosotros somos los que nos hemos apartado del Señor. En el 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Mire que aquí sí pasó lo que el Señor estaba esperando. ¿Qué diferencia con Jeroboam cuando el profeta le manda a decir todas esas cosas? Nunca Jeroboam se humilló. A diferencia de esto, Roboam sí se humilla con los ancianos y dice, esto que está diciendo Jehová es justo. ¿Y qué quiere decir que es justo? Pues que ellos sí lo habían abandonado por toda la idolatría que habían permitido. Entonces, se humillaron. ¿Qué es humillación? Humillación es reconocimiento. Humillación es arrepentirse de lo que se viene haciendo y decirle al Señor, tienes toda la razón, Señor, tienes toda la razón. Ahora ten misericordia, porque nos merecemos esto, pero ten misericordia de nosotros. Esa fue la respuesta del corazón del rey y de los príncipes y de los ancianos. Entonces esto conmueve al Señor. En el 7 dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado,
Vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Císac. O sea, mire que el Señor puede detener siempre lo peor, lo puede detener porque el Señor es misericordioso. La forma de nosotros orar por lo que está pasando en este momento en nuestras naciones, primeramente, comencemos desde nuestra familia, comencemos desde nuestras casas, que vemos tanto juicio de Dios y tantas situaciones complejas que vienen sobre nuestras propias familias. Después sobre nuestra nación, porque también vemos nuestras naciones cómo se han apartado de Dios y cómo el Señor no está en el centro del corazón de cada hombre. Y miremos lo que está pasando en el pueblo de Israel con los palestinos. O sea, ¿cuál sería nuestra oración entonces? Trae arrepentimiento, Señor. Trae arrepentimiento a nuestras casas, a nuestra nación, a Israel, a las naciones. ¿Por qué? Porque es lo único que va a hacer que el brazo y la mano de Dios se detenga. Cuando hay arrepentimiento verdadero, cuando hay reconocimiento de Dios, entonces esa debe ser nuestra oración. Señor, envía tu mensajero para que haya arrepentimiento en los corazones y se vuelvan a ti. El Señor es el único que puede detener lo que está pasando. Tanta muerte, tanta situación terrible en nuestros países. Él es el único que lo puede detener. Pero para eso tiene que venir un arrepentimiento verdadero en los corazones de los hombres. Si eso no pasa, entonces la ira de Dios no se va a detener y va a permitir que estos juicios lleguen y haya muchas muertes, se pierdan muchas almas. Entonces dice el 8, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Fíjense que Anita estaba hablando hace 8 días y decía que si nosotros pecamos, entonces no tenemos consecuencias, que si el Señor perdona nuestros pecados, entonces no vamos a recibir las consecuencias. Pues fíjense que aquí hay una muestra de esto. El Señor les perdonó la vida, pero no les perdonó las consecuencias. Permitió que vivieran entonces como esclavos y como siervos, pero estaba buscando el Señor también que ellos aprendieran algo, que bajo esa servidumbre aprendieran lo que era servir al Señor. Como no habían querido servir al Señor, entonces ahora iban a entrar bajo un servicio de hombres. E imagínense, ¿qué servicio? Era Faraón. Era Faraón. Y nosotros decimos, bueno, pero si el Señor a nosotros como cristianos ya nos sacó del mundo, ya el Señor nos sacó del mundo hace mucho tiempo, porque allí estábamos y Él nos saca del mundo bajo esa esclavitud. Pero si nosotros volvemos otra vez a someternos a ídolos o a someternos a la carne, entonces ¿sabe qué va a hacer el Señor? Nos va a poner otra vez bajo la esclavitud del mundo. Nos va a llevar otra vez a servidumbre, por cuanto no le servimos a Él. ¿Y esto nos puede pasar a nosotros? Sí, nos puede pasar. Y si nos llegase a pasar, es por esto. Aquí hay un principio que nosotros tenemos que aprender. Si llegásemos a estar y a sentirnos bajo esclavitud, tendríamos que entrar a entender que algo ha pasado en nuestro corazón con respecto al Señor y que esto ha venido como juicio sobre nuestra vida. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí es para que aprendamos. Todo lo que estamos viendo aquí ha quedado como sombra y como ejemplo para nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros ver esto y decir, bueno, me sirve la palabra? Porque no es una historia lejana, es una historia que tiene aplicación para hoy en mi vida. Si yo estoy bajo esclavitud en este momento, tengo que decir, bueno, algo ha pasado conmigo. Y tengo que seguir humillándome al Señor hasta que me vuelva a liberar y me quite todo yugo, porque Él nos ha llamado a libertad. Nosotros no podemos estar bajo yugo.
Él nos ha llamado a libertad. Y dice en el 9, subió pues Sisa, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea, él se llevó el oro, y no solamente de la casa del rey, sino también de la casa de Jehová. Ustedes saben que en la casa de Jehová había mucho oro. Obviamente que no se lo llevó todo, porque nosotros vamos a ver que el que se lleva todo es el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Al final de esos 400 años, él es el que va a llevarse todo el oro. Aquí nosotros entendemos que se llevó una parte, pero también saqueó los tesoros de la casa de Dios. La casa de Dios estaba llena de tesoros. Y se llevó esos escudos famosos que había hecho Salomón. Salomón había hecho 500 escudos, 200 escudos grandes, que eran esos escudos que cubrían todo el cuerpo, y 300 pequeños. Pero esos escudos no eran para la guerra, eran unos escudos de exhibición. Salomón los tenía allá en la casa del bosque del Líbano, colgados en las paredes, pues como suntuosidad de la casa del rey, porque así era Salomón, o sea, muy despampanante. Esos escudos entonces Sisac se los robó, se los llevó, simplemente saqueó y se los llevó. Y dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Aquí nosotros estamos viendo una degradación, no solamente espiritualmente hablando, sino estamos viendo también una degradación en gloria de ese reino que tenía Salomón. Ya no era un reino de oro, ahora era un reino de bronce, menos valor. Recordemos que cuando Salomón la plata rodaba por el piso, con la plata y con las piedras así de plata trancaban la puerta, no le prestaban atención a la plata. Y el bronce, pues menos. Y ahora entonces el bronce se ha convertido en algo valioso, y tanto que el rey entonces vuelve a hacer esos mismos escudos y los vuelve a poner allá en la pared y se los entrega así a la guardia para exhibirlos, pero ya no eran de oro, eran de bronce. O sea que una decadencia de gloria de este reino. Y dice, cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los guardias y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. O sea que después de esta humillación, ellos no fueron destruidos, pero siguieron haciendo las cosas bien. O sea que digamos que Roboán tuvo esa diferencia con Jeroboam en el sentido de que algo hizo bueno, no fue del todo malo, sino que buscó hacer en algo la voluntad de Dios y el Señor le prosperó. De una u otra manera, le guardó la vida y lo prosperó. En el 13 dice, fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. O sea, vuelve y recuerda el nombre de la mamá. Es curioso porque la menciona 2 veces, creo que en este relato sobre Roboam, que era Naama Amonita. O sea, no era una israelita, era una amonita. Y nosotros sabemos que los amonitas pues eran idólatras, tenían estos ídolos abominables y que Salomón se pervirtió tras ellos. O sea que Naama era una persona tal vez que su mamá tampoco le había enseñado a ser piadoso y tampoco tenía de parte de su mamá el verdadero culto. Por eso tenía esa mezcla, ¿no? Por un lado quería servir a Dios, pero también por otro servía a los ídolos. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. O sea, es un asunto de corazón. Siempre vamos a llegar al mismo punto.
el corazón. El corazón es el centro del reino. Cuando no servimos al Señor o no obedecemos al Señor de la manera correcta, entonces tenemos que ir a investigar, a indagar, es nuestro corazón. Tenemos problemas con el corazón, sí, tenemos ese tipo de problemas. Y el corazón nos está generando todo el tiempo problemas a nuestro alrededor. Es porque ese corazón no se quiere humillar ni rendir completamente al Espíritu, ni queremos obedecer al Señor de primera, sino que somos rebeldes. Somos rebeldes a la palabra, al mandamiento, somos rebeldes a la fe, a la confianza, somos rebeldes a todo. Y es ahí donde está el problema. El problema no comienza cuando hacemos un ídolo, el problema comenzó antes en nuestro corazón. El problema no está cuando se expresan las situaciones externas de los conflictos externos que nosotros podamos tener. El problema está dentro de nuestro corazón. Es ahí donde comienza todo. Por eso es tan importante y la Biblia lo va a recalcar aquí. Dice el 15, las cosas de Roboam primeras y postreras no están escritas en los libros de los profetas. O sea, los profetas también escribían. Estos libros pues no los tenemos nosotros, ni el de Semaías, ni el de Ido, pero estaban escritos en el registro de las familias. Dice, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Siempre hubo una constante lucha, una constante guerra, porque ellos estaban pues luchando cada quien por su pedazo del reino. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. Digamos que Roboam pues tuvo su lugar también ahí en la tumba de David, tumbas que hasta hoy están en Jerusalén. Ahí están sus huesos. Allí está Roboam también como descendiente de David, de ese linaje, por causa de las promesas del Señor. ¿A quién? A David. Miren, nosotros tenemos que entender algo, mis hermanas, y es que David es el hombre que marca lo que Dios quiere verdaderamente y busca en el corazón humano. Él es el que marca eso. David tiene ese corazón conforme a lo que Dios está buscando. Y por eso siempre David va a estar como referencia en la Escritura. No hubo ninguno como David. O más adelante, cuando los reyes de Judá hacían lo bueno, y este hizo lo bueno como su padre David. O sea, siempre va a haber esa referencia entre lo bueno y lo malo. Para lo malo va a estar Jeroboam y para lo bueno va a estar David. Por eso es que David marca entonces para nosotros como ese ejemplo de hombre de corazón que nosotros tenemos que tener. No por las obras de David, las malas obras de David que también las conocimos, sino por el corazón de adorador de David que lo hemos visto en los salmos y que hemos visto a ese varón que buscaba hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Alecito? Que pues ya finalizando allí esa parte del capítulo, pienso que el Señor nos deja una enseñanza muy, muy grande, porque dice la palabra de Dios por allá también en Segunda de Crónicas, que hubo un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y cuando vamos a ver el desenlace de eso, pues también fue catastrófico. Aquí vimos que Roboam y los príncipes y todos se arrepienten y se humillan. Pero mire que no había un corazón perfecto y ahí dice que él no dispuso al final su corazón para buscar a Jehová. Entonces pienso que la enseñanza es que nosotros podemos hacer lo recto delante del Señor porque conocemos sus mandamientos y sus estatutos. Pero si no lo hacemos con un corazón que se deleite en hacer esa voluntad de Dios, parece ser que no tiene mucho peso en la presencia del Señor. Entonces pienso que aquí el Señor a nosotros nos hila un poco más delgado, porque cuando no tenemos ese conocimiento pensamos que solo hacer lo recto y cumplir es lo que al Señor le agrada. Resulta que el asunto va más allá y eso hay que hacerlo disponiendo el corazón y deleitándonos en hacer eso que el Señor nos está mandando y no solo hacerlo por hacer. Qué complicado. Amén. Gracias, Alecito. ¿Y Germancito qué dice? Bueno, la levanté sin querer. Sí, es que estaba escuchando lo que decía el hermano y nosotros podemos llegar a hacer sin ser, pero nosotros sabemos que lo que realmente el Señor
el énfasis del Señor no es lo que hagamos, sino lo que somos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer externamente, pero si no hay una transformación del corazón, pues siempre va a ser la fuerza de nosotros metida ahí o nuestro yo, y no realmente no es el énfasis que el Señor quiere en nosotros. Si nosotros somos de acuerdo a lo que somos, pues de forma natural va a haber una manifestación en nuestra vida. Amén. Estamos viendo cómo se manifiesta el reino. Para que nosotros estemos gobernando con el Señor, necesitamos ese corazón que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, ese corazón que se humilla, que se rinde, ese corazón que está dispuesto a darle esa posición al Señor en nosotros. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. ¿Cómo opera eso en nosotros? Nosotros tenemos esas dos naturalezas que ya sabemos que las tenemos. Tenemos por un lado la vieja naturaleza que la carne está gobernando, y tenemos también el espíritu y la nueva naturaleza que es la vida del Señor Jesús en nosotros. Para que reine el Señor tiene que haber humillación. Para que reine el Señor tiene que haber quebrantamiento. Para que reine el Señor tiene que haber muerte en la vieja naturaleza. No podemos servir a dos señores. Si nosotros no nos humillamos, no podemos reinar en el Espíritu con el Señor. No podemos, mis hermanos. Y siempre tiene que haber entonces ese quebrantamiento de parte de esa vieja naturaleza, ese reconocimiento de que es el Señor, para que Él pueda reinar. Y de eso se trata nuestra vida en el reino. Cuando el Señor esté reinando completamente en nosotros es porque nosotros nos hemos sometido por completo a su gobierno a través del Espíritu de Dios. ¿Qué dice la hermana Rebequita? Sí, buenos días con todos. Dios les bendiga. Sí, Martita, escuchando el aporte que dan Alexito y Germancito, creo que sí es importante todo eso y lo que tú dices, ¿no? El humillarnos, pero creo que aquí lo más importante, y creo que es lo que el Espíritu Santo va desarrollando en nosotros, ¿no? Es el amor a Dios. Es ese amor como Dios nos pide, justamente ese amor que sea con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es llegar a tener ese amor realmente para con Dios. Ahí viene por añadidura, creo yo, todo esto, ¿no? El humillarnos, el quebrantarnos, el temor de Dios, el apartarnos del mal. Entonces yo creo que lo más importante es desarrollar ese amor de Dios justamente, ¿no? Ese amor que no mira a lo suyo, que no se envanece, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera. Entonces ya movidos por el amor, ya no hay nada, ¿no? O sea, eso mismo nos lleva a poder cumplir con todo esto, el humillarnos, el pelearlo, el lucharlo, el quererlo, el estar en eso, el luchar por esta causa. La causa de Cristo se convierte en nuestra causa, y yo creo que eso es importante, ser movidos en todo esto por el amor a Dios. Eso, Martita. Ok, gracias, Rebequita. El amor, obviamente, cuando amamos más al Señor, pues dejamos de amarnos a nosotros mismos y estamos por el Señor primero. ¿Qué dice la hermana Maite? Martica y hermanos, qué lindo, sí, de acuerdo con todas las expresiones de los hermanos ahora. Y ahora Dios trae en mi corazón algo bien importante que también dice en la palabra, ¿no? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí estamos viendo el fruto de las obras de todos estos reyes, ¿no? De qué corazón han tenido ellos delante de Dios, ¿no? Y ellos han recibido, pues definitivamente, lo que han merecido, ¿no?
y lo que, y también pues han recibido también de acuerdo a la humillación que ellos han tenido, el reconocimiento de ese pecado hacia Dios, ¿no? Que cambiaron su camino del Señor por otras cosas. Y porque tan importante es el corazón, dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de lo que hay dentro de nosotros, mana una vida. Como puede ser esa vida entregada a Dios, eso de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, a Dios mismo, ¿no? O puede ser lo otro, lo que tenemos nosotros en la perversidad de nuestro corazón. Por eso me gusta mucho la parte del Salmo 139 cuando David expresa, ¿no? Señor, examíname, examina mi corazón si todavía en él hay camino de perversidad. Entonces es un reconocimiento, decir, Señor, por favor, ¿no? Yo siempre he pensado en el caminar de nosotros, lo más importante de todo, también como expresaban los hermanos, es el corazón. Si no hay una transformación de ese corazón, si no nos alineamos con el Señor en su corazón, en sus pensamientos, en su caminar, pues difícilmente viene el cambio. Pero cuando hay esa decisión de que Dios lo haga, pues hay un cambio, definitivamente. Ese es mi aporte. Gracias, mis hermanos. Gracias, mi Teri. Alecito nuevamente. Yo pienso que Rebeca y Maite ahí le están colocando como la cerecita al postre, porque pienso que sí nos detuvo el Señor aquí a reconsiderar eso, es muy importante. Yo creo que si nos ponemos a pensar en el Antiguo Testamento, cuánto israelita, cuánto judío no subía cada año 3 veces a Jerusalén. Yo me imagino esos que estaban en Siria, bien lejos, con sus negocios florecientes, tener que dejar sus cosas para ir a cumplir a Jerusalén. Pues de pronto era esto, o sea, hacer lo recto y cumplir con el mandamiento, pero con el corazón no dispuesto. Y pienso que ahora en ese cambio de la ley a la gracia, el Señor no está hablando de lo que están diciendo las hermanas. Yo puedo amar a mi hermano, a mi hermana, pero porque la ley me lo manda y porque el mandamiento me lo exige, pero no lo estoy amando de verdad. Entonces el Señor, que conoce ese corazón, sabe que qué complicado es hacer lo recto delante de Él cuando no tenemos un corazón dispuesto. Qué tenaz, qué bueno que la palabra de Dios no la limita el tiempo. Eso mismo que sucedió allí puede estar sucediendo acá. Así es, Maite. Ay, justo ahorita que haces ese comentario, Alecito, y hermanos, me trae a mi mente ahorita la palabra de Dios que decía el Señor, mi pueblo me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Así dice la palabra, y creo que eso es en Isaías, no me acuerdo bien en dónde, pero increíble. Y es así. Nosotros podemos estar actuando de dientes para afuera, pero de dientes para adentro, nuestro corazón está en otro lado. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De qué manera nosotros estamos invocando el nombre del Señor, ¿no? Si de dientes para afuera o de dientes para adentro. Eso me acordé, hermano. Sí, Señor. Fíjense que hay que recordar las palabras del Señor, ¿no? Como al final y en estos tiempos lo que va a marcar la diferencia con el verdadero pueblo de Dios es ese. Si el amor, como decía Rebequita, dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. Eso es como una característica de los últimos tiempos. Por multiplicarse la maldad, si estamos viendo tanta maldad, tanta cosa que uno dice, wow, como que el corazón se vuelve insensible y se puede enfriar el corazón. El amor del Señor se puede enfriar. El Señor dice que no quiere lo tibio, sino que Él quiere corazones ardientes. O sea que eso sí va a marcar la diferencia del remanente de los últimos tiempos.
un pueblo que ame verdaderamente a Dios, un pueblo que esté consagrado completamente al Señor. Uno, cuando ve la iglesia y ve tantas expresiones de la iglesia, de tantas formas, porque a veces vemos hermanos que se expresan de esta manera, otros de otra manera, y uno puede llegar a pensar, bueno, ¿dónde está la verdadera iglesia del Señor? Porque hay tanta cosa ahora que uno dice, es como difícil detectar la verdadera iglesia del Señor, hablando de cosas externas. Pero nosotros tenemos que buscar la verdadera iglesia del Señor en la expresión interna del corazón. Aquella iglesia que verdaderamente ama al Señor y está dispuesta a perderle y a entregarlo todo por Él. Porque también el Señor nos dejó esa escritura que dice, por el fruto le conoceréis. Y yo pienso que eso sí nos va a demarcar el conocimiento de los verdaderos hijos de Dios. El fruto, porque es que con la boca nosotros podemos decir tantas cosas, pero nuestras acciones pueden demarcar otras completamente diferentes. Podemos ser un pueblo religioso, simplemente lleno de ritualidades, tal vez como se veía aquí en Israel. Podrían hacer el rito, sí, pero el Señor sabía que sus corazones no eran íntegros con Él. Y el fruto sí va a demarcar eso, mis hermanos. O sea que a veces nosotros vamos a tener que ir un poco más allá de las obras externas para pedirle al Señor que nos dé ojos abiertos, primeramente con nosotros, para detectar nuestra propia religiosidad y nuestra hipocresía y poder ir más allá si verdaderamente estamos amando al Señor y si estamos viendo ese amor verdaderamente en otros, para saber dónde está la verdadera iglesia del Señor, porque va a haber mucha confusión en este tiempo por obras externas. Aún dice la Escritura que hasta los escogidos serán engañados por cosas externas. O sea que nosotros vamos a tener que estar muy avisados, con ojos abiertos, pidiéndole al Señor que nos permita verdaderamente ver el fruto del corazones que verdaderamente estén dispuestos a darlo todo por el Señor, que verdaderamente amen al Señor. Y estos son tiempos así, son tiempos difíciles, son tiempos donde el remanente de Dios será purificado, será probado también. Y seremos probados también, porque el juicio comienza primero por casa. Y vamos a tener que estar dispuestos a despojarnos de toda apariencia de piedad, de todas las cosas que no son, porque el Señor sí está buscando los verdaderos adoradores. Y el juicio lo permite el Señor para eso, como vimos aquí ahora en esta historia. ¿Por qué vino ese juicio? Bueno, el Señor está purificando. El Señor está mirando a ver qué hay en el fondo del corazón. Antes de eso vamos a tener la palabra profética. Siempre el Señor va a enviar palabra profética. Algo que tenemos que pedirle nosotros al Señor es que envíe su mensajero, envíe el Señor sus profetas, para que nosotros seamos avisados en los tiempos y conozcamos cuál es el corazón del Señor y qué es lo que está demandando de nosotros en este tiempo, porque estamos en tiempos diferentes, con cosas diferentes, pero el mensaje siempre va a ser el mismo, ¿no? Volved vuestro corazón al Señor. Entonces aquí termina el reinado de Roboam y dice la Escritura que comenzó a reinar. Si vamos a Primera de Reyes otra vez, en el capítulo 15, porque ahí quedaríamos, dice que comenzó a reinar Abiam. Este nombre es una derivación, pero es el mismo nombre que Abías. Es lo mismo. Abías o Abiam es lo mismo. ¿Qué significa Abías o Abiam? Mi padre es Señor o Dios es mi padre. Tiene el mismo significado. Recuerden que nosotros habíamos hecho esa comparación porque el hijo de Jeroboam que murió tenía el mismo nombre. Entonces es muy curioso estas similitudes en la Escritura, porque ese hijo de Jeroboam se llamaba también Abiam
o Abías, se llamaba Abías, pero ese murió. Y ahí nosotros estamos viendo esa diferencia, ¿no? Entre lo que es la promesa de Dios y lo que es lo que Dios desecha. Porque para Jeroboam fue el que su descendencia iba a ser raída. Y ese hijo que produjo Jeroboam como fruto, pues también pereció. Será el fruto de Jeroboam. Los hijos son nuestro fruto. Ahora aquí Roboam produce un fruto que se llama también Abías, o que se llama también Abiam, que significa el Señor es mi Padre o Dios es mi Padre, representando como que Dios es el que me gobierna. Dios es el que me gobierna. Eso significa Abías. ¿Será que Dios es el que nos gobierna? Esa es una buena pregunta. ¿Nosotros podríamos decir lo mismo? ¿Será que Dios es el que nos gobierna? Seguramente no todas las veces, pero la meta sí es esa, que el fruto de la vida del Señor en nosotros sea un Abías. Mi Padre es Señor. Mi Padre es el que reina en mí. Dice en el año 15, estamos en el capítulo 15, dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, dice acá, pero es Absalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Aquí volvemos a ver a David como referencia del corazón perfecto. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantó a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Miren lo curioso, porque estamos hablando aquí de Abías, pero aquí está resaltando a David. David va a ser resaltado por toda la palabra, mis hermanos, es una cosa impresionante. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Dice, los demás hechos de Abiam o este mismo Abías, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Si vamos a ver aquí esta guerra entre Jeroboam y Abías o Abiam, estamos viendo como tipificando esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Jeroboam representando la parte del hacer de la carne todo el tiempo, y Abías pues representa la parte de la descendencia de David, queriendo sostener ese reino espiritual, pero con mucha lucha todavía también, porque cayeron de ese reinado de paz y volvieron otra vez a ese corazón dividido. Ese corazón dividido entonces va a tener lucha con la carne y lucha con el espíritu. Un corazón dividido va a estar así, un tiempito acá, un tiempito allá. Aquí en Primera de Reyes, como pasó también con Roboam, no tenemos muchas cosas que entender del reinado de Abías. Pero si nos vamos ahí donde estábamos en Segunda de Crónicas, el capítulo 13, vamos a encontrar entonces detalles de su reinado. Crónica nos va a ayudar a eso, a ver detalles del reinado de los reyes de Judá. Entonces dice en el capítulo 13, a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías. Era Maaca, el nombre de la madre de Abías, hija de Uriel de Gaba. Aquí le cambian
este nombre, pero sabíamos que era Maca, porque ya lo había dicho aquí antes en el capítulo 20 y lo dijo también en Primera de Reyes, que era la hija de Absalón. Dice, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Parece que Abías sí se dedicó a hacerle la vida cuadritos a Jeroboam. Él se dedicó a perseguir a Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. O sea que Jeroboam lo doblaba en número a Abías y se iban a enfrentar en guerra. ¿Qué estamos viendo? Fíjense eso. Cómo el reino se divide y comienza una lucha interna. Aquí ya no están peleando con los jebuseos, no están peleando con los filisteos, ni con el jerjeseo, ni con los amonitas. Ellos ya no están peleando con los enemigos externos. Una lucha civil. Ahora hay una guerra civil, así es. Tienen la guerra y el conflicto interno. ¿De qué nos habla esto a nosotros espiritualmente? Del conflicto interno, de la lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha interna, o sea que cuando el reino se divide, cuando entramos en esa división, pues entramos en conflicto interno. El 4 dice, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. Recordemos que Efraín es la parte donde está Israel, ¿no? Allí se para entonces Abías y les dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Les dice que, y les recuerda que el verdadero pacto está hecho con David. Él les está diciendo aquí, ustedes no saben que Dios le ha dado a Israel el reino a David, o sea, ustedes porque andan de rebelde, les está diciendo, ¿no? Habla de pacto de sal. Aquí hay un comentario sobre el pacto de sal y dice que se refiere a una ceremonia o ritual en el que se ratificaba un tratado. Como sustancia que preserva los alimentos, la sal simboliza la fe y la lealtad. O sea que él está diciendo aquí que este era un pacto que se preservaba en el tiempo y por eso menciona la sal. En el 6 dice, pero Jeroboam dijo a Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. O sea, este era belicoso, era bastante belicoso Abías. Sí, tenía como pusilánime a su propio papá. Decía, no, mi papá era un pusilánime, eso no se quiso ni defender y perdió el reino. Pero, o sea, él dijo, pero ahora yo sí lo voy como a rescatar. No sabía que también venía de parte de Jehová el que el reino se dividiera por el pecado de Salomón. O sea que él estaba actuando aquí un poco llevado por su impulso. Dice en el 8, y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. O sea, tenía una confusión bastante grande, porque estaba yendo a reclamar el reinado del Señor a través de David, pero también estaba mezclando esto acá con cuestiones de religión, y aún pensaba que esos ídolos que tenía Jeroboam le daban cierta fuerza. O sea, cuando uno mira y la escritura dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Abías, es porque tampoco tenía un corazón perfecto delante de Dios. Aquí estamos hablando de corazones. O sea que en el celo que él pudo tener por el reino y por volver a unir el reino que le pertenecía a David, y tal vez por su codicia, él tenía un celo y tenía de pronto un impulso de ir a
a pelear para rescatar esa unidad y volver a unir el reino, pero no le alcanzaba porque Abías no tenía un corazón para eso. Entonces lo único que él estaba diciendo era como verdades a medias, ¿no? Y dice el 9, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Esto era verdad. Eso fue lo que hizo Jeroboam y él les estaba recordando ese pecado. Es como cuando nosotros podemos sentirnos que estamos como del lado de Dios, de la parte que hace las cosas rituales correctas y estamos señalando el pecado del otro afuera, pero nuestro corazón no es tampoco recto delante de Dios. Podemos juzgar las cosas externas, mas no tenemos un corazón para juzgar lo interno. Y el 10 dice, más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra son levitas. Esto también es cierto. Ellos tenían de parte de ellos el ministerio correcto. Pero aunque tenían el ministerio correcto, también hacían lo malo. Ya habían sido juzgados por Sisac, rey y faraón de Egipto. O sea que ellos tampoco tenían mucha autoridad espiritual como para ir a reclamarle a Israel. Con todo y eso sabemos que es verdad. El lado de Judá tenía el culto verdadero. Y el 11 dice, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. O sea, él se sentía con autoridad de juzgarles porque ellos tenían el culto que el Señor había establecido, el culto verdadero de la noche a la mañana, con el incienso, con los holocaustos, con todo como el Señor lo había mandado. Ahora, ¿eso garantiza que un corazón sea recto? Pues según lo que la palabra dice es no. No necesariamente porque estemos haciendo un culto externo correcto delante de Dios, pues haya un corazón perfecto con el Señor. Porque lo estamos viendo aquí con Abías. El 12 dice, y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Entonces se los estaba, era como retando, ¿no? Tenían los sacerdotes las trompetas de guerra, ¿no? Habían varias trompetas y estas eran para convocar a qué? A la guerra. Y dice, y Dios está con nosotros. Ellos eran los de Judá, tenían el culto verdadero. ¿Dios estaba con ellos? Sí, Dios estaba con ellos, porque Dios había dejado a Jeroboam, por causa de que Jeroboam lo había abandonado primero. Miren que aquí se trata de corazones, porque el Señor quiso hacer un pacto con Jeroboam, pero este abandonó ese pacto y se fue con sus ídolos. Eso no fue culpa de Dios. Ahora, ¿por qué Dios entonces estaba con Judá? Porque todavía estaba allí el Señor reinando en Jerusalén, con el culto que él había establecido, con sus sacerdotes, mas no porque Abías fuera un buen representante de él, porque Abías también había hecho lo malo delante del Señor y no tenía un corazón recto. Pero el Señor seguía fiel a su pacto y fiel a lo que él había establecido como su rito. Y dice aquí en el 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. O sea que mientras Abías estaba hablando, pues Jeroboam muy sagazmente
fue no por el frente, sino por la espalda y lo rodeó. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Bueno, ahí sí les tocó buscar al Señor. Creo que ahí sí se asustó muchísimo. Ahí cuando se vieron en la encerrona, clamaron al Señor, que es lo que siempre nosotros tenemos que hacer, porque a veces nos ponemos de malentonados diciendo que el Señor está con nosotros, pero a veces no estamos ni como tan seguros de eso. Y aquí ellos iban a experimentar lo mismo. O sea, ¿será que el Señor sí está con nosotros, pero que estamos aquí de malentonados? Y clamaron al Señor y tocaron las trompetas. Y dice el 15, entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. El Señor intervino. El Señor entonces tuvo misericordia e hizo que los de Israel se asustaran. Cuando habla el Señor de desbaratar, pues obviamente que los confundió y se fueron. Dice, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Huyeron, o sea, les dio miedo porque vieron seguramente que Dios estaba con ellos. ¿Qué dice Alecito? Mira que aquí el Señor nos está llevando a cosas muy, muy importantes, porque nos está permitiendo como aclarar situaciones que a veces hay en nuestro corazón, porque cuando vemos esto, pues estamos viendo a un hombre que tampoco era recto delante del Señor. Abirán, pues sabemos que dice el Señor, si el Señor dice que no hizo lo recto y tuvo que proveer una lámpara a un hijo de él que más adelante guardar a Israel por amor a David, estamos viendo que a veces nos confundimos en eso, ¿no? Pues podemos llegar a pensar, no, pues este hombre no fue como tan recto, pero mire, el Señor lo respaldó, entonces tú dijiste algo que es la clave. Ahora entendemos que el Señor no lo hizo por Abirán, sino que lo hizo por su nombre y su palabra. Sabemos que el Señor siempre, Él ha respetado su propia dignidad y su nombre a través de los tiempos y lo hizo ayer y lo sigue haciendo hoy. Entonces, para que no nos confundamos, no era por ese corazón torcido que tenía este hombre, sino por el amor a su propio nombre, y que pues de una u otra forma pues ellos estaban cumpliendo con el rito externo, y el Señor respalda eso, Él respalda lo que Él mismo ha dicho. Amén, gracias. Alecito, ¿qué dice Rebequita? Bueno, escuchando todo esto y también como dice Alexito, pero también nos hace ver esto, qué es lo que está pasando justamente en este tiempo con nosotros, ¿no? Con lo que llamamos iglesia, cómo hay esta división que yo pienso que viene de parte de Dios mismo, porque ha habido también mucha idolatría dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, y sobre todo este Dios Mamón, cómo se ha desviado la iglesia hacia eso, ¿no? El culto a Dios Mamón, la prosperidad, el ven, siembra, dame, que Dios te da, como si Dios estuviera en ese trueque con nosotros, ¿no? Tú me das dinero, yo te doy acá. Entonces vemos cómo también el Espíritu Santo está poniendo en orden su casa en este tiempo, ¿no? Y nos está llamando a salir de Babilonia, pueblo mío. Y se produce esto también, está produciéndose esto también dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia ahora, y nosotros como no somos sacerdotes, pero sí como sacerdotes del Señor, que hemos sido llamados del Señor el sumo sacerdote, ¿no? Pero somos ese pueblo santo, real sacerdocio. Y ahora vemos también que hay esto, ¿no? Y hay esta división que se está dando, porque también dentro del pueblo de Dios hay esta pugna, esta situación que estamos viendo aquí, ¿no? Cómo pasa lo que pasaba entre Israel y Judá. Entonces sí nos llama también a reflexionar qué estamos viviendo nosotros también internamente dentro del pueblo de Dios ahora, en este tiempo. Eso, Martita. Así es, esa división la estamos viendo y estamos viendo los cultos ajenos al Señor,
los becerros puestos también en lugares altos, tras los que el pueblo de Dios se ha ido pervirtiendo. Y vamos entonces a tener esa diferencia con Jerusalén, donde se está estableciendo el verdadero culto al Señor. Pero también tenemos que entender aquí que lo que el Señor está buscando es corazones, porque podemos tener el verdadero culto, pero corazones que no son tan fieles al Señor, pero que el Señor permanece fiel a su pacto, donde realmente se tiene al Señor como el centro, se tiene al Señor Jesús como el centro y no se ha desviado, por lo menos a los becerros, como lo hizo Jeroboam, pues el Señor está fiel allí, y eso es lo que estamos viendo acá. El Señor permaneció fiel a su pacto por causa de David y por causa de lo que él había establecido, y le respaldó, sencillamente le respaldó, pero siempre vamos a ver al Señor buscando corazones verdaderamente entregados a Él. Sí, con el verdadero pacto también, con el verdadero culto también, pero con corazones sinceros y de verdad. Aquí se genera entonces esta guerra civil y empieza a haber muertos del mismo pueblo de Israel, o sea, se empiezan a matar entre hermanos. Qué duro esa parte, qué dura esa parte de la división en la iglesia cuando se empiezan a matar los hermanos entre sí, cuando empiezan a caer de un lado y de otro porque hay ese conflicto y se ha perdido verdaderamente el centro por causa de la idolatría. Fíjense eso. El 17 dice, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Eran 800,000, o sea que se salvaron 300,000. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. O sea que ellos aquí vencieron porque se apoyaron en el Señor, y el Señor fue fiel a su pacto. Dice, y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Josana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. O sea que recuperó parte del territorio. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. ¿A quién? A Jeroboam, ¿no? Aquí está hablando de Jeroboam. O sea que en los días de Abías murió Jeroboam. Dice, pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. O sea que hizo lo mismo que su papá y su abuelo. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Iddo, profeta. Durmió Abías con su padre y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. O sea que aquí estamos viendo la historia de Roboam y su hijo Abías. Durante el reinado de Jeroboam vivió Roboam y Abías. Cuando estaba todavía reinando Abías, muere entonces Jeroboam. Y vemos entonces que el fruto de Roboam, que es su hijo Abías, es el que va a enfrentar duramente a Jeroboam. El significado entonces de Abías es Jehová, o mi padre es Dios, o Jehová reina, ¿no? Jehová reina. Y entonces entendemos que aquí se estaba colocando como principio el reino. Por eso el Señor le da esta victoria a Abías sobre Jeroboam, porque está defendiendo el Señor el reino. El reino viene del Espíritu. El Espíritu siempre va a vencer sobre la carne. Es una victoria del Espíritu sobre la carne, si lo vamos a ver en sentido espiritual más alto. Va a reinar el Espíritu sobre lo carnal. Aquí la carne está representada por Jeroboam. ¿Qué dice mi hermano Germancito, que levantó la mano? Puso que tenía que retirarse, Martita. Ah, eso fue, bueno. Se excusó, sí. Ok, no alcancé a leerle. Bueno,
mis hermanos. Entonces aquí terminamos, hoy vimos entonces 2 reyes, Roboam y su hijo Abías, y podemos pues extractar las enseñanzas que nos quedan y que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir entonces caminando por el camino de la luz, con corazones verdaderamente consagrados al Señor. No importa lo externo, lo hemos visto hoy, aunque el Señor respalda lo que Él ha establecido, lo que Él está buscando verdaderamente son corazones ardientes de amor por Él, y que el Señor nos ayude